Muy buenos días, mil disculpas por la tardanza, tuvimos un problema técnico con nosotros, Carolina Céspedes Sense. Hola, Carito, ¿cómo estás? Hola, Sense, ¿cómo están? Buenos días. Muy bien. Para los que son de otros países, otras organizaciones, pues, Caro y yo somos amigos, entonces la formalidad, la informalidad con que nos tratamos se ve. Entonces, Carito, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Yo sé que a ti no te gustan mucho las cámaras. A mí tampoco, pero bueno, alguien tiene que sacrificarse. Ahí hacemos el intento. Hacemos el intento. Muy bien. Bueno, Carito, cuéntale un poquito a la gente sobre tu biografía, profesión, cuándo empezaste a entrenar Aikido. Algo para que ellos te conozcan. Bueno, mi nombre completo es Carolina Céspedes Quirós. Yo soy socióloga de profesión, magíster en estudios humanísticos, practicante de Aikido desde hace 17 años. Quiere decir que en el 2003 empecé a practicar esta disciplina marcial. Y mi casa es ahora el encargo que tengo en estos momentos. Mi casa de estudio de Aikido fue la Universidad de Antioquia. A ella le debo lo que soy de respecto a Aikido y respecto a muchas cosas más. Bueno, sí, esa es básicamente mi biografía resumida. 17 años practicando Aikido. Sí, Muy bien. ¿Recuerda la fecha de inicio? 2003. Pero enero, febrero, marzo, abril, mayo. No sé, yo soy malísima para las fechas, una muy mala Ajá. historiadora, pero recuerdo que fue en el segundo semestre, porque yo inicié en el primer semestre en la universidad con una carrera pues con la que no me gradué. eh, y luego me voy a hacer un recorrido, me encuentro Aikido, pero fue en el segundo semestre. De hecho ya habían iniciado con los novatos. Muy bien. ¿Y eh, Perdón, Sensei, no le escuché. quién te llevó? ¿Sí me escuchas ahí? Sí, señor. Pues la historia fue muy bonita porque yo era patinadora. Pues desde niña hasta esa época fui patinadora de pista y tuve un inconveniente con la academia con la que estaba, entonces me salieron. Y bueno, yo estaba tratando de buscar algo porque es muy mío no quedarme sedentaria, siempre estar buscando algo que hacer. Me encontré un amigo con el que charlamos, nos tomamos un tinto y me decía que dadas las circunstancias de la salida de mi academia de patinaje, él me recomendaba un lugar donde la gente era muy respetuosa. Y en realidad lo que él me estaba proponiendo era que practicara judo. En ese entonces judo y aikido estaban en el mismo espacio, más bien judo prestaba el espacio para que aikido practicara, pero yo no le entendí, como yo no sabía de artes marciales, yo no sabía de qué me estaba hablando, yo simplemente fui al espacio. El sensei Juan Guillermo era el que estaba ahí en la puerta. Yo le pregunto por Hapkido, yo no sabía nada de artes marciales, él seguramente entiende Hapkido. Y me dice, no, Hapkido no se practica en la Universidad de Antioquia. Y me dice, ¿dónde? Y yo le digo, no, pero yo quiero practicar lo que ustedes hacen acá. Y me dice, espere al profesor a ver si la acepta. Y evidentemente hablé con el profesor, me dice, vaya, cámbiese, y ahí empecé. Muy bien. ¿Y qué dice su amigo ya 17 años después? No hemos vuelto a hablar de esa situación. En realidad yo creo que él ni siquiera sabe, o por lo menos no es consciente, que él fue el que me propició en esta vía. Eh, pero se lo agradezco, nunca lo voy a olvidar. Nunca voy a olvidar a José Alzate diciéndome
que practicara judo, pero en realidad por la hermosa coincidencia terminé practicando aikido. Bueno, del equívoco también. Bien, ¿cómo fue este encuentro? Sense, no sé si soy yo, pero no le escucho muy bien con el micrófono. ¿Me escuchas mejor? ¿No? Devoción. Sí, señor, sí, señor. Ok, vamos a quitarnos esto. Puede ser estos audífonos. ¿Cómo fue ese primer mes en Haití? Pues yo creo que como el de todo practicante, muy alegre, como muy por la novedad, hoy soy capaz de rodar y no me aporreo, todo lo nuevo, pues por lo menos para quien gusta mucho de la actividad física, todo lo nuevo va a ser siempre maravilloso. Eh, y digamos que sin ningún yo lo que practicaba era formas de aikido, no sabía nada de su filosofía, en realidad el primer mes no me interesé mucho por ello, pero poco a poco, y siento yo la vida me fue llevando a que conociera más y a que conociera más sobre su filosofía, sobre cómo es hacer aikido viviendo y no practicando solamente, o sea, aikido para la vida. Muy bien. ¿Qué cambió Carolina Céspedes cuando entró a Aikido a hoy? Un montón de cosas. Sensei me conoció desde que empecé Aikido y todavía lo soy. Lo que pasa es que lo que uno siente internamente es que eh, lo va cambiando. Digamos que yo era una persona realmente flemática, muy histérica por todo gritaba, por todo peleaba. Ahora mis alumnos van a decir, antes era más. Eh, era más. Yo no lo quise decir. Yo no lo quise decir. A usted, a usted. Sí, en realidad era más. Lo que cambió es que le dio mucha tranquilidad a mi vida. Lo que cambió es que le dio un camino a mi vida. O sea, yo iba caminando, pero seguramente no tenía una ruta por donde guiarme. Y yo lo que siento es que mi deber es guiarme por la ruta que el Aikido, en estos momentos por la ruta que el Aikido me sugiere, que en realidad es muy bondadoso. Creo que es un muy buen necesario, un bien necesario para la humanidad esta disciplina. Muy bien. Eso ha cambiado. Le damos saludos a los compañeros de España que están en este momento con nosotros, de México. E invitamos a los que están con nosotros en esta conversación a que hagan sus preguntas. Se las transmito a Carolina con mucho gusto. Carito, ¿qué tal esa transición de ser practicante a ser dojo show, a ser la cabeza de un dojo, la responsable de la enseñanza? Bueno, yo antes había tenido unas experiencias cercanas porque desde grados muy bajos empecé siendo monitora. Luego fui instructora de Aikido de la Escuela Infantil de Aikido de la Universidad de Antioquia unos 3 años más o menos, 2 años y medio, 3 años. Entonces ya venía pues como con ese asunto de que era liderar algún grupo, ¿cierto? ¿Qué me encuentro con la universidad? Un bello reto, un bello reto. Yo llegué con unas metas muy claras acerca de la consolidación del dojo. Digamos que también me dejé permear mucho por quién, o sea, por cómo miro las cosas como socióloga. Entonces, yo dije, yo tengo que llegar a consolidar grupo, no tengo que llegar ni a mostrar técnicas, ni a que todos empiecen a aumentar de grado. Y eso lo hicimos
tuve un bello recibimiento de parte de mis chicos y empezamos a consolidar. Esa consolidación aún se mantiene, pero digamos que ya es más autónoma. Estuvimos trabajando muy fuertemente en eso unos 2, 3 años. Digamos que ya ahora el grupo se mueve sin mí, ¿cierto? Eso fue lo que me trajo inicialmente, unos retos muy grandes, y digamos que no sé si todos los instructores lo consideran así. Eh, a veces está permeado por mucho cansancio, pero a veces por unas alegrías muy bonitas. Eh, bueno, yo creo que es como una, no sé si una dicotomía, pero sí por lo menos una amalgama de sensaciones que creo nunca se van a perder y que le dan a uno la posibilidad de seguir creciendo más, porque tiene que entender que el grupo no es estático, tiene que leerle las expectativas, tiene que leerle las prioridades a esos grupos. Hay veces que los chicos no llegan ni siquiera con ganas de aprender a hacer un rollito adelante, sino de ser escuchados. Entonces, la posibilidad de estar dentro de la Universidad de Antioquia y anclada como a otros procesos más, me ha dado la oportunidad de tener esta instrucción, o sea, de tener este encargo, como lo llamo yo, de manera mucho más holística y no solo deteniéndome en el fortalecimiento de la técnica. Claro que es importante. Bien, hay dos preguntas. Nos pregunta Marcelo Ojeda, no recuerdo si es de Chile o Argentina. Marcelo, me disculpas ahí, enseguida me aclaras. Te pregunta, desde su punto de vista, ¿la participación femenina en el Aikido va en aumento? Y te pregunta también, ¿cómo fue esa primera clase? Eh, Vámonos con la primera porque no la escuché muy bien la segunda. Tengo problemas como con el audio. No sé si todo el mundo escucha bien al sensei. Yo la segunda no se la escuché bien. Bueno, sí, va en aumento. Yo he leído que Hombu Dojo está haciendo unos esfuerzos por incluir en sus seminarios a las senseis. Y eso de alguna manera les da mucha visibilidad mundialmente hablando, ¿cierto? Que si ha aumentado, no sé, o sea, tendría que mirar la estadística. Yo no sé si ha aumentado. Históricamente yo me imagino que sí, ¿cierto? Aunque uno sabe que fundador o sensei le dio clase a creo que 2 hijas de un emperador, o bueno, o de un militar, no sé, de alguien muy importante en Japón. O sea, que desde esa época se permitía la práctica del aikido en las mujeres. Evidentemente va aumentando. Precisamente en mi dojo tenemos más o menos todavía no alcanzamos a ser mayoría femenina, pero sí tenemos más o menos un 40% de chicas que llegan a Aikido, pues por diferentes razones, porque piensan que es suave versus otras disciplinas, porque de algo servirá que la presencia de Dojo Show sea femenina en, el, en la Universidad de Antioquia. Sí, sí, creo que puede ir en aumento. Ya. La otra primera respuesta. No te escucho, Sense. La primera clase, ¿me escuchas? Sí, como ¿Ya? por allá, como en eco, sí. Bueno, pues, La primera clase como Dojo Show. Bueno, yo no, yo no, yo no sé cómo, pero la información a los estudiantes de la de Antioquia se filtró. Es decir, ellos ya sabían que yo iba a hacer la Dojo Show antes de que yo supiera. Entonces fue muy bonito porque yo me reuní inicialmente con los chicos monitores
para preguntarles cómo iba el dojo, cómo era su funcionamiento, qué esperaban ellos de mí. Y les dije, listo, entonces reunámonos en una clase, miremos qué grupo tenemos. Y en realidad yo lo que quería era hacer como una lectura general de quienes iban a estar trabajando conmigo en este reto. Y llegó un montón de gente, pues ellos me dijeron, el dojo es pequeño, pero el dojo se llenó, y como yo todavía conservo las fotos de ese día, como 26 chicos que fueron, y ellos me decían casi esa era la totalidad del grupo en ese momento, porque la Universidad de Antioquia tenía pues estaba sufriendo un tema de instalaciones, nos reformaron el Coliseo, y por varias circunstancias no había instructor, pues no había un líder en esos momentos, a los chicos les tocaba dar clase itinerante, es decir, por varios espacios de la universidad. Entonces el grupo era muy reducido, pero al parecer atendieron casi en su mayoría a esa clase. Yo no recuerdo qué técnicas di, yo recuerdo, o sea, lo que sí sé es que a mí me gusta mucho disfrutar, entonces seguramente sí fue muy movida, sí, seguramente sí fue muy de tratar de sentir a varios compañeros en la técnica, y bueno, esa fue mi experiencia inicial en la universidad. Muy bien recibida. Carito, tú aplicas la sociología, aplicas la sociología Intento. Intento. Lo que pasa es que yo no creo que uno pueda olvidar lo que es. Mucha gente me dice, de hecho muchos colegas me dicen cómo en estos momentos no ejerces la sociología y te vas de instructora del arte marcial, que lo practicaste en la universidad pero que no fuiste inicialmente, o sea, como objetivo principal no fuiste a conocerlo, pues, o sea, como a estudiarlo. Yo no respondo nada, pero mis actos me dicen que yo sí incluyo la sociología en todo lo que, pues en casi todo lo que yo determino como instructora que se debe hacer en la universidad. Si para mis colegas el asunto es estar en campo, pues yo estoy en campo. Es estar con una comunidad, pues estoy con una comunidad. Es leer necesidades y sacar fortalezas, pues también lo hago. Entonces creo que es algo así como una sociología del deporte. Y en esas me mantengo y creo que soy muy feliz aquí en este proceso todavía. Ahora el 15 de abril cumplí 5 años estando allí. muy bien. Caro, ¿se ve mejor para la sociedad una socióloga que practica Aikido o una practicante de Aikido? ¿O una practicante de Aikido qué? Eso. No le escucho. Sense, por aquí leo a alguien que dice que si podría ensayar nuevamente los audífonos. Ahí mejor. Le escuché la primera parte. Uy, sí, súper. Tú dices que algunos de tus compañeros te hacen el señalamiento de que no estás ejerciendo. Entonces se me ocurre que si para la sociedad es mejor ser sociólogo que practicar Aikido o practicante de Aikido. Yo no sé para la sociedad, creo que para la comunidad académica hay un sesgo muy grande acerca del rótulo, ¿sí? Y creo que te evalúan mucho por eso, o sea, además de, por ejemplo, en mi caso, si estás ejerciendo sociología, ¿qué cargo tienes? Y si tienes un cargo, ¿cuál es el nivel de importancia en la empresa? Creo que todavía hay mucho acerca de eso. Entonces creo que para la comunidad universitaria sí es importante que mencione siempre ese rótulo. Para la sociedad en general, no sé. Creo que le haría más falta el asunto del humanismo. No importa si es socióloga, si es psicóloga, si no tiene alguna carrera,
Lo importante es qué contribución está haciendo y qué contribución se deja hacer de la sociedad. Muy bella respuesta. La pregunta no es qué títulos tiene, sino qué hace. Esa diría yo que es la respuesta. Muy bien. Por aquí te pregunta Robinson, un compañero nuestro, Sensei, ¿cuál es la prioridad de un estudiante para perfeccionar el Aikido? No entiendo. Es lo que pregunta Robinson, ¿cuál es la prioridad? Diría yo que debe tener un estudiante para perfeccionar el Aikido. Motivación y disciplina, diría yo. Lo que pasa es que al practicante le queda muy duro adquirir la disciplina cuando inicialmente no tiene motivación, entonces tiene que tomar eso que le gusta, ¿sí? Eh, por ejemplo, de nada sirve que yo tenga mucha disciplina si a mí no me motiva a caer. Hay personas que definitivamente dicen muy bello Aikido, pero no voy con los ukemis. Entonces creo que esas dos cosas tendrían que ir ligadas siempre en su práctica para el perfeccionamiento. Creo yo, pues desde mi experiencia, si uno está dedicado al asunto de necesito perfeccionar la técnica, o sea, que se quede solamente como borrego y no disfruta todas las posibilidades que le dan a uno los instructores en sus clases, va a ser más lento el aprendizaje. Creo que estar abierto como a todas las posibilidades le irá a uno permitiendo el perfeccionamiento. De hecho, en las pocas veces que yo he visto que la técnica ha evolucionado, ha sido un asunto totalmente causal. Es decir, llega por el cúmulo de experiencia, pero no listo, entonces voy a practicar y el objetivo principal es perfeccionar tal cosa. A mucha gente le funciona. A mí lo que me funciona siempre es hacer, 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 y ese cúmulo de experiencias se recoge e inmediatamente uno ve que evolucionó en tal cosa. Por lo menos ya no es como, o sea, a mí me pasa que ya no es como los estudiantes y es que evolucionan mucho el movimiento de su técnica, sino que por lo menos hay una comprensión más cognitiva de la técnica, por ejemplo. Entonces, a Robin lo que le digo es motivación y disciplina. O sea, si uno quiere perfeccionarse en lo que sea actividad física, y más allá de esto, porque Aikido no es solamente actividad física, tiene que estar constante, siempre constante en la práctica, más allá de esperar que le den a uno grados o de avanzar o de tener un cinturón de un color o de otro color. Caro, ahí tú dices, es algo más, Aikido es algo más. ¿Me escuchas bien? Sí, señor, que actividad física, definitivamente. Eh, Yo, no somos pretenciosos, porque yo también lo hago, no somos pretenciosos los instructores de Aikido, es que el Aikido es algo más, no es solo el cuerpo. No, no estamos siendo un poco pretenciosos, no sé si diciendo que los otros no es. Pues lo que yo te quiero preguntar es, ¿por qué es más? ¿Qué es ese más? bueno, lo que pasa es que yo no creo, no sé si es pretencioso, pero por lo menos cuando uno va a la historia de la fundación del Aikido, se da cuenta que Osense buscaba algo más, buscaba algo más que destreza al lanzar a un oponente, buscaba algo más que saber caer y salir muy bien de esa caída. El constructo del Aikido está fundamentado no solamente en el plano físico, sino también espiritual, si se quiere religioso, porque el fundador fue religioso. Entonces yo creo que desde ahí es que yo me paro para decir que es algo más. Y no estoy diciendo que las otras disciplinas no lo hagan, seguramente para quienes tengan, por ejemplo, al fútbol como su cosmogonía de vida, dirá, el fútbol es más que chutar una pelota, y te lo argumentan de manera tal que uno dice, wow, esta persona vive a través del Aikido, del fútbol, nosotros diríamos, de, del fútbol así de Aikido. Me equivoco, es ahí, mira, te vuelve El acto fallido acaba de... el lapsus. Muy bien.
Bien, bien, bien. Les recuerdo a los compañeros que si tienen... Bueno, Caro, eh, No le escucho. todos se preguntan por la efectividad de la técnica. Tú también. Ajá. Mm, Pregunta compleja. Si soy sincera, la mayoría de las veces no. Bueno, también habría que preguntar efectividad, ¿para qué? ¿Cierto? Si quiero que la técnica sea efectiva porque el otro, y yo siento a través del otro y el otro siente a través de mí, estoy hablando de la relación Tori-Yuke, eh, sí me interesa la efectividad, sí me interesa que sea una técnica eficaz, pero a la vez suave, pero a la vez fluida. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de defensa personal, no me pregunto mucho por la efectividad del aikido. ¿Has comprobado la efectividad del Aikido? Sí, ¿Y en nos quieres calle, hablar de eso? en calle. Sí. ¿Nos quieres hablar de esa efectividad? Pero en realidad me fue muy bien porque no me tocó consensuar con el ladrón, venga, no, quíteme eso. En realidad fue por un ukemi bien hecho. Eh, pues yo antes tengo que decir, porque es que esa experiencia no es nada si yo no compruebo que a través del verbo, o sea, de la palabra se hizo efectiva, y es que yo tenía un grupo de adultos cuando lideraba el grupo infantil de Aikido de la Universidad de Antioquia, y yo le decía a ellos, Aikido no se piensa, Aikido se hace. No me pregunten por qué lo decía, yo era muy joven y me gustaba decir cosas que sonaran bonito y yo simplemente se los decía, pero lo repetía casi como mantra, o sea, Aikido no se piensa, Aikido se hace. Un día estaba en una motocicleta como parrillera y tuvimos un accidente, chocamos porque la persona que iba manejando se durmió y el parte del tránsito dice que volamos 14 metros. La persona pues en realidad sí quedó mal, quedó inconsciente, quedó en paro inducido y demás. Y yo logré hacer un Mayukemi no pensado, o sea, no es que yo mientras iba volando en el aire dije voy a hacer un Mayukemi por este lado, sino que simplemente el cuerpo tomó. Y pues no pasó nada, quedé inconsciente y pude auxiliar a la persona con la que iba conmigo. Eh, eh, en ese momento Aikido se hizo muy efectivo, ¿cierto? Y pues le agradezco al Aikido. Mi madre dice algo muy hermoso, mi madre es muy religiosa, mi madre dice que es el Mayukemi de Dios, porque salvó a su hija. Entonces, desde ese día me prometí que hasta el final de mis días iba a practicar Aikido. ¿Cómo has... Como Sensei, acérquese el micrófono. Hablan. Yo tenía mis asuntos acerca de lo cansada que podría estar y decía, me voy a dar el sabático. Creo que a muchos nos ha pasado, Sensei y yo hemos hablado mucho de eso. Me voy a dar el sabático, me voy a dar el sabático. Esto lo estoy diciendo antes de ser Dojo Show, para que no, los muchachos no vayan a pensar que estoy cansada con ellos. Y decía, bueno, ya llevo algún tiempo como buena, lo voy a decir así pues porque es desde mi experiencia, como buena ignorante, yo decía, no, ya llevo muchos años en Aikido, me voy a dar un espacio de un año y voy a ir a practicar otra cosa. Y en enero Sensei me veía ya en el dojo haciendo limpieza y volviendo a practicar. Así que nada más era una pataleta, pero no entendía por qué, no entendía que se debía como la situación. Era un tema como de arrebato, no sé. Y una vez pasa el accidente, yo dije, de esto tengo que aprender muchas cosas, y ese día parte mi proceso de Aikido en Concepción. O sea, ese día
cuando yo vuelvo a la práctica entiendo que yo del aikido tengo que buscar muchísimas más cosas de las que estaba habituada a hacer, es decir, más que técnicas, y eso se lo digo yo a mis estudiantes. Si usted va a practicar más que técnicas, pues esas las que encuentran en YouTube y mucho más fácil, mucho más bien elaboradas que la que el instructor le puede mostrar acá. Y no se desgastan hacer 6 ni de comprar un informe y demás. Por eso yo decía ahorita, el aikido tiene que ir muchísimo más allá, o sea, tiene que representarle a uno la posibilidad de ser mejor, o por lo menos de crecer, no de ser mejor en relación a otra persona, sino de crecer en humanidad, por ejemplo. Y yo comprendí ese día muchos asuntos acerca de la armonía, acerca de qué es lo que estoy buscando en la vida, bueno, muchísimas cosas que más allá de esa caída surgieron ahí, no sé, como que me dio un golpe, sí, no mentiras, quedé como más loquita. ¿O le quitó la locura? Sí. Bien, Carito, este ciclo que estamos haciendo de conversaciones con senseis se está preguntando por la mujer en el aikido. Yo quisiera que tú, que has vivido el proceso como alumna, ¿cómo te sentiste ahí, en ese lugar como alumna? ¿Cómo te has sentido ahora cuando eres instructora? ¿Sientes que ha habido alguna diferencia? ¿Sientes que nos puedes dar alguna sugerencia a los instructores hombres para que en nuestros espacios... Bueno, Pero bueno, no te entendí la última parte, Sensei, pero creo que es acerca del rol de la mujer en el aikido, ¿cierto? Bueno, en realidad a mí no me tocó una tarea complicada cuando yo llegué a aikido. Ya habían algunas mujeres, obviamente mucho más avanzadas que yo. De hecho, una persona que recuerdo con muchísimo cariño, una de mis instructoras y una de las personas que más forjó mi carácter en aikido es una mujer. Entonces, digamos que a mí no me tocó arar para abrir camino. En ese sentido, a mí me tocó muy fácil. Desde mi experiencia, yo nunca he pensado estratégicamente desde la política como en los asuntos de quién soy en el aikido colombiano o quién soy en el aikido latinoamericano. Es decir, a mí no me interesa, por ejemplo, si soy de las pocas mujeres que es líder en un dojo en Colombia, y si tengo tal o cual grado y quiero avanzar solo por eso. Porque el asunto en realidad es mucho más lo que yo quiero. En tanto consolidación es un asunto mucho más interno, es decir, yo quiero que mi grupo, y mi grupo no es solamente Universidad de Antioquia, sino Asociación Antioqueña de Aikido, esté tan fortalecido, o sea, que ese grupo sea, por decirlo así, tan inquebrantable, que ya se vendrán los asuntos políticos que son necesarios. Por ahora para mí no son una prioridad, es decir, esos asuntos de quién soy en el aikido todavía no son una prioridad. Puede ser que para algunas mujeres que sean mucho más avanzadas que yo, sí empiece a ser una prioridad por el asunto de expansión del aikido, que es muy importante. Ahora en las circunstancias en las que yo me encuentro, solamente me toca, digamos, el camino entre comillas más fácil, que es armar mi grupo de manera tan fuerte que ellos puedan hacer un trabajo sin mí, y seguramente después vendrá a algunas posibilidades más como desde las necesidades para estar afuera. Por ahora no ha sido mi situación. Y respecto a el tema de relación hombre y mujer en aikido,
Lo que pasa es que es complejo porque Sensei sabe que yo tengo un carácter fuerte, entonces digamos que si yo he sentido en algún momento algún tema de disminución o algún tema de discriminación, es muy difícil porque Carolina Céspedes siempre ha intentado estar muy firme en su posición, eh, conociendo obviamente sus falencias y las necesidades de aprender, pero he estado pues como muy firme en mi posición sin necesidad de tambalearme y decir es que aquí no me dieron la oportunidad o yo quiero esta oportunidad, pues no, no ha pasado. Y seguramente eso tiene que ver con los hombres que tengo al lado, porque ninguno de ellos ha sobrepuesto su situación de ser masculino, por ejemplo, para disminuirme a mí. Eso nunca me ha pasado a mí. Y no sé si de pronto se aclara un poco, Sense. Sí, lo que pasa es que nuestra pregunta transcurrir de estas conversaciones y en la mujer en el sentido, claro, ¿has Sí, sentido alguna vez alguien que no te quiere dejar hacer la técnica? no, nunca, Nunca. no, ¿Cómo es eso? no, ¿Cómo lo? nunca. Eh, de pronto sí, pero es un tema más a ver, es un tema más de falta de experiencia en Aikido, entonces yo le digo, ven, ¿por qué no nos relajamos y no estamos peleando? Ven, ven y practiquemos. Inmediatamente el cuerpo de esa persona cede, pero no creo que haya sido, o sea, no, no he pasado, o por lo menos yo no recuerdo que me haya pasado intencionalmente que una persona, o sea, yo no creo que me haya pasado que intencionalmente una persona no me quiera dejar hacer la técnica. Ah, bueno, de pronto una experiencia muy vaga, eh, pero mi maestro la olió y fue y ocupó a la persona un buen rato. ¿Cómo, cómo así? A ver, sí. Hasta No nos ahí. puedes contar. No, pero yo soy psicólogo. Habla, habla. No, no, básicamente fue que yo estaba intentando, estábamos con nuestro maestro, con el maestro Ezra Sensei, y nos estaba mostrando una técnica. La persona me tomó como buque, realizó la técnica. Él estaba entendiendo de una forma y yo estaba entendiendo de otra. Yo intenté hacerla como yo estaba entendiendo, pero la persona que era más avanzada no quería, no quería. Y entonces el maestro lo vio, él se dejó venir y me dice, dame un tiempo con él. Yo me fui y de lejitos yo chismoseaba y me daba cuenta que ahí lo estaba ocupando un rato como buque. Muy bien. Por acá te pregunto, ¿fue Sensei, ¿cuál es la pregunta? ¿La de quién? la de Mauricio? ¿Cómo fue el primer entrenamiento con Chihan Ezra? Eh, la verdad no fue tan co- como tan importante, o sea, como tan significativo, no. Yo fui como una novata que no tenía grado a presentar un examen, eh, y para mí no fue realmente significativo. O sea, yo veía a una persona muy tesa que mucha gente seguía, eh, pero hasta ahí, o sea, todavía no tenía la concepción de quién era esa persona y lo valioso que terminaría siendo para mi vida. Entonces, digamos que la primera experiencia fue más, me imagino como muchos novatos, es una persona muy tesa, pero muy inalcanzable, porque sí recuerdo que el maestro, en aras de no lastimar a las personas, trata de hacer la técnica de corregirla como a las personas con un poco más de grado. Yo hasta sudadera tenía, no tenía Aikidogi. Empieza a ser significativa a partir de un cuarto Q, eh, y empieza a ser significativa justamente por el contacto que tengo con él. Es decir, seguramente yo tengo que admitir que para mí lo importante, o sea, para mí lo que empieza a ser significativo es lo que me atraviesa humanamente.
Entonces cuando el maestro se me empieza a acercar, me empieza a dar consejos, empieza a hablar conmigo y demás, ahí es donde yo veo, wow, qué detalle de la vida tener este señor aquí, y ahí es donde empieza a ser fundamental para mi vida las orientaciones del maestro Esdra. Bueno, tú hablas de una manera muy particular de mis chicos. Mis chicos. ¿Por qué son tus chicos? Yo lo dije alguna vez, pero lo dije con mis chicas. Yo le dije, no es que sean mías, sino que mi corazón pertenece a ellos. O sea, yo soy los una demás. persona, soy una persona que decidió no ser madre, pero soy muy maternal. Ellos lo saben, soy muy maternal. Entonces digo mis chicos es porque están en mí, y cuando soy instructora a ellos me debo, y se me olvida todo. O sea, si yo estoy en clase de Aikido, a mí no me importa que mi mejor amiga fue a visitarme, no me importa la llamada, estoy para ellos y con ellos. Por eso el apelativo de mis chicos, pero no es porque sean míos. Aunque a veces los molesto y les digo que también, que todo lo que caiga en el tatami es mío. Muy bien. Cuéntanos alguna experiencia significativa, aparte pues de la efectividad del Aikido, que hayas tenido en la práctica, en la vida, que tenga que ver con Aikido. Mm, mi examen de segundo dan fue muy significativo. El examen, yo no recuerdo hace cuántos años, yo soy mala para los datos. Resulta que los exámenes se piden con antelación para poder hacer los trámites ante el Honbu Dojo. Yo le había solicitado al maestro, Esdra a través de mi sensei Juan Guillermo realizar el segundo dan, pues ya teníamos el tiempo y demás, pero yo estaba pasando por unas situaciones personales, específicamente de duelo muy fuerte. Entonces me acerco al maestro y le digo, yo no me siento capaz de realizar ese examen ahora. Y él me dice, listo, o sea, el maestro Esdra comprende en esa situación y me dice, no se quede mucho ahí, o sea, trate de elaborar lo que tenga que elaborar, pero no se quede mucho ahí. Versus mi sensei Juan Guillermo, que me dice, no estoy para nada de acuerdo, debiste habermelo consultado, tenías que haber presentado ese examen. Y bueno, yo no lo presenté esa vez. En diciembre, noviembre vuelve el maestro, ya me tocaba el turno, se supone ya había elaborado muchas cosas, pero me dio una laringitis aguda. Yo también, entonces yo pensé que me lo iban a perdonar. Yo pensé que pues yo me ausento del seminario unos cuantos días, enferma, con fiebre, no se imaginan la infección, y pensé que me iban a decir no presentes examen, pero lo tuve que presentar. Y fue, bueno, fue una ¿Qué fue lo que le experiencia. dijeron? ¿Qué fue lo que le dijeron para que lo tuviera que ¿Qué fue lo que le dijeron para que lo tuviera que presentar? Yo no me acuerdo, yo lo único que me acuerdo es que yo le dije a mi mejor amiga, necesito que me acompañes porque yo siento que algo me va a pasar. Y ella se fue para el dojo donde yo lo presenté. Pero también recuerdo algo muy extraño, y es que yo ya había hecho como una pequeña meditación y dije, yo voy a presentar ese examen. Inmediatamente abro los ojos, el maestro me llama y me dice, yo a usted no la veo muy bien, si quiere no lo presenta. Y yo, no, presentemos esa vaina. Y ya lo había practicado con uno de los chicos de la universidad, él ya se graduó, o sea, yo ya había preparado algo. Luego, maestro me saca a 2 de sus ukes. Yo soy una persona de escasos 1,50 y me saca unos ukes ingleses, unas cosas gigantes. Entonces, desde ahí ya empecé como en jaque. O sea, yo empecé como, ¿y aquí qué va a pasar? El examen lo hice muy enferma, pero al parecer yo en realidad no fue muy buscado. Al parecer tuvo que salir de mí un tema de espíritu, de energía, que
que me llevó a como a presentar un, entre comillas, un buen examen. Esa experiencia no se me va a olvidar nunca. Nunca se me va a olvidar las palabras de mi sensei Juan al terminar el examen. Nunca se me van a olvidar las palabras del maestro Ezra al terminar el examen. El apoyo de las personas, porque yo estaba en llanto o sea, el maestro no nos dejaba tomar agua durante el examen. Los exámenes con el maestro son extenuantes, de hora y media seguido. Y justo a mí me dice, pare y tome agua. Y cuando yo me veo a un espejo, me veo morada, me asusto mucho y empiezo a llorar. Entonces volver después de esas lágrimas, de esa pataleta, retomar el examen, fue muy bonito. O sea, me enseñó muchísimas cosas acerca de lo que debo aprender, que es el real espíritu, ¿sí? No, que no es una vaina como impuesta, sino que es una vaina mucho más interna. Todavía no he podido develar qué es, pero lo que sí sentí en ese día es que era una vaina mucho más interna, mucho más de las ganas y de las motivaciones de estar ahí pese a cualquier circunstancia. Bueno, creo que con esto que nos has contado estás explicando ese más del Aikido, ¿no? De eso que hablábamos. El Aikido no es solo las técnicas. Bien, ¿nos quieres compartir qué te dijo Ezra Chihan? Es que me hacen llorar. Bueno, él dijo que había sido, en ese momento, que había sido el mejor segundo dan que le había tocado ver, que me agradecía mucho por haber hecho el intento de presentarlo en esas circunstancias. Muy bien, y si lo dice un séptimo dan que ha visto bastantes segundos danes, algo será. Bien, yo sé que el sensei Ezra tiene de todo menos bien. Bien. ¿Qué es lo que tú esperas en este tiempo que viene de Aikido? ¿Qué quieres? ¿Qué te proyectas? Yo creo que mi proceso en el dojo de la Universidad de Antioquia va para largo. Yo creo también que soy de ciclos, es decir, que cuando yo determino que no puedo dar más en un lugar, empaco mis cosas. O sea, no me da mucho miedo emprender caminos nuevos, pero por ahora siento que esta situación va para largo porque tengo mucho para dar. Y todavía también siento que mis chicos creen en mí. No sé si me hago entender. Creo que es muy triste uno ser un instructor y estar pensando todo el tiempo en mis alumnos si me creerán o no, ¿cierto? O estarán mirando para otros lugares. Entonces creo que todavía hay un gran proceso de pertenencia, tanto de mis estudiantes como de mí, hacia el dojo, y eso me permite tener unos proyectos todavía muy anclados a la Universidad de Antioquia, que seguir creciendo. Yo, digamos que hay días en esta cuarentena en los que estoy muy ansiosa por querer volver, pero luego me tranquilizo y digo, algo tendré todavía que aprender de esta situación estando a distancia. Así que tratando también como de encarar de la mejor manera, a veces me equivoco, pero de la mejor manera este Aikido a distancia con los muchachos. ¿Cómo te ha ido con eso de la virtualidad? Aprendiendo mucho. Creo que hay una gran lección que me deja esta situación, y es que uno por lo menos yo decido, así me levanten la cuarentena hoy y me digan mañana va a la clase presencial con los chicos, yo decido que las herramientas didácticas son fundamentales. Yo me armaba de mi arsenal físico y iba a ir a dar la clase. Planeaba semanalmente un concepto, sobre todo para los más avanzados, iba y daba mi clase. Pero esta cuarentena me ha enseñado que como no estoy con ellos, tengo que mandarles algo. Entonces están los documentos, están los videos, por ahí estamos haciendo pues un material consolidado acerca de
de la práctica de Aikido en todas sus ramas, pues en armas, en caídas, en técnicas. Así que siento que esto nos ha enseñado muchísimo eso, o sea, que tenemos que recuperar ese asunto pedagógico para que todos tengamos la posibilidad de estudiar más allá del instructor. Bien, listo, Caro. Muchísimas gracias por compartir tus cosas. César, Que muchísimas por cosas. Y no sé si quieres decir algo ya para terminar. no, muchísimas gracias por invitarme. No, para los que llegaron después, disculpen la informalidad. Sensei Juan Guillermo es mi sensei, entonces digamos yo me siento como a gusto y relajada en esta situación. Se nos quedaron algunas preguntas sin responder, pero por ejemplo la de Moisés me escribes por el Facebook y la respondemos. A ustedes muchísimas gracias por presentarme hoy. A mis estudiantes que están aquí por seguir creyendo en este proceso, a la Asociación Antioqueña de Aikido por seguir creyendo en el proceso de la Universidad de Antioquia. Y bueno, bonito día para todos. Buen día para todos, muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Chao. Chao.